Hola amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes aquí compartiendo este tema de la vida interior. Esa es la preocupación, de eso es que me ocupa el tiempo en estos días, me ocupo de eso, es de encontrarle el sentido a la vida y sobre todo de ayudarles a los seres humanos a entender que la prioridad, lo más importante que hay en este mundo es la vida. Y por eso he grabado muchísimos videos. Ustedes en YouTube pueden descubrir muchos videos, más de 800 videos sobre el sentido de la vida, sobre la prioridad de la vida, sobre el pensar que lo más importante que hay en este mundo es la vida. Pierdes la vida y lo pierdes todo. Que la vida hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que permitirle que la vida solita se vaya desarrollando. No hay que ayudarle mucho a la vida, solamente hay que dejarla, que crezca, que se manifieste. Esos lugares donde el ser humano no ha tocado, no ha llegado, eso en la tierra, en esas selvas o en esas montañas, en los ríos, en los mares, allí hay vida. Y la vida se sostiene sola, fácil, naturalmente. ¿Por qué? Porque la vida es originaria de acá. La vida no la originamos nosotros, no la creamos nosotros. La vida fue creada, nosotros que somos creyentes decimos por Dios. Para los que no son creyentes dicen la vida se creó por un sistema de acumulación de orgánica inteligente de la materia y se hizo vida. Ellos lo dicen así, está bien, no hay ningún problema. De la manera como lo digan, lo importante es que respetemos la vida, porque ¿qué ganamos nosotros con decir, creemos que la vida la hizo Dios y sin embargo usamos la religión para apabullar, matar y abusar de los otros? Entonces, no es lo importante no es de dónde se originó la vida, sino lo importante es que aquí hay vida. Para nosotros los creyentes, pues nos satisface decir que lo creó Dios y para eso tenemos el libro del Génesis. En el capítulo 1 y 2, ahí se expresa cómo se manifestó la vida y eso está bien para nosotros que somos creyentes. Pero para la persona que no es creyente, pues lo dice de otra manera. Yo entiendo que él lo dice desde el punto de vista de lo que llamamos de la evolución o de la organización inteligente de la materia. Está bien. Pero no, lo que sí todos debemos estar de acuerdo es que esta vida hay que protegerla, ayudarla, cuidarla. Y mi tesis es que la vida se protege bajo tres parámetros. La vida se protege, se ayuda, se desarrolla, se le permite crecer, manifestarse en este mundo, es a través de las relaciones. Si hay buenas relaciones, hay buena vida. El segundo punto es cuidar la salud. Si nosotros mantenemos una buena salud nuestra, mantenemos un ambiente saludable, un medio ambiente con los otros seres humanos, con los animales, con las plantas, saludablemente, vamos a tener vida. Y sobre todo es el respetar, entender, tomar conciencia de que la vida es autosuficiente. La mayoría de las enfermedades se curan cuando al cuerpo se le da lo que necesita para que el cuerpo mismo se autosane o se mantenga sanamente, se mantenga saludable. ¿Ve que así es? O sea que no hay que hacer mucho para que la vida esté. Lo que nos toca es no hacer, no impedir, porque eso es lo que ha hecho el ser humano desde la civilización. Desde hace 6.000 años, 6.000 años hace que empezó la civilización, cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, del Edén, donde vivía con abundancia de vida. Vivía naturalmente, divinamente, y fue expulsado porque no se acomodó, quiso abolir las leyes naturales. Y Adán y Eva, por eso es lo que llaman el pecado original. No comáis de este árbol, porque el día que comáis van a desarrollar el conocimiento del bien y del mal. Y así fue, lo desarrollaron. Entonces el ser humano, por su propio conocimiento,
creó lo que llamamos la civilización. La civilización que está fundamentada en 4 componentes, que es la ciencia, la economía, la política y la religión. Esos 4 componentes es lo que conforman la civilización. La ciencia lo que eh, busca es acomodar la vida a su gusto, a su propia inteligencia, la ciencia. Entonces, ellos lo que hacen es enfermedad y salud, enfermedad y salud. Entonces, tienen el negocio de la enfermedad para que el ser humano busque la salud después que esté enfermo y entonces gasta un dineral, millones de dólares se gasta la Organización Mundial de la Salud y los seres humanos en aseguranza y en medicinas con el propósito de curarse. Esa es la ciencia y la tecnología y el resto de cosas. Eso es más complicado, pero es creado por el ser humano. Luego, la economía. Lo que busca es la cuestión de producir y consumir. Ese es el sistema de producción y consumir. Como ya no pueden producir y consumir naturalmente, como en el Edén, entonces ahora lo hacen de manera artificial. Entonces lo que buscan es que las personas consuman más para producir más y en ese mercadeo es donde las personas se vuelven más ricas. El tercer elemento, la religión. Lo que diferencia es la ciencia, es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces la religión dice esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo, pero no lo lleva a uno a tomar conciencia de las cosas, de la realidad de las cosas, que debería ser. La religión es para eso, para desde el punto de vista espiritual, desde adentro, desarrollarse uno y entender lo que es la vida. Pero aquí lo que le dice esto es bueno y esto es malo, y por eso es que se forma moralmente, para unos esto es bueno y para otros esto es malo, y entonces por eso se forman las guerras y los conflictos. Y el otro elemento, el cuarto elemento, es la política. La política lo que trata es de organizar el ser humano, por eso pone fronteras territoriales, pone diferencias en el sistema de gobierno, cómo gobernarse. Los unos dicen que el comunismo, el otro que el socialismo, el otro que la democracia, y así van formando maneras de organizarse la persona, que eso viene desde el paternalismo, después maternalismo. Y lo que se tiene que ver es con el maternaje, que es con la producción de la vida. Pero el ser humano no sabe de eso y le gusta ponerse límites, poner fronteras. En la vida natural no pone fronteras artificiales, las pone de manera natural. El que es del agua es del agua, el que es del aire es del aire, el que es de la tierra es de la tierra. De manera natural viven los seres vivos, pero nosotros sí ponemos fronteras. Eso es la política. Política, economía, religión y ciencia son los 4 elementos de la civilización, que va en contra de lo que es vivir la vida naturalmente. Muy bien, pues quise hacer un resumen hoy que es lunes para poder enfocarlos un poco en el tema que me preocupa a mí. Estoy presentándoles el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Precisamente de eso es que les estoy hablando. Y les he dicho que para tener buenas relaciones lo más importante es el amor, el perdón, la paz, el servicio y la empatía. Y les dije que contrario al amor, el perdón, la paz, el servicio y la empatía se encuentra el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Esos son contrarios a eso. Por eso es que todo en esta vida tiene su contrario. Ya les hablé de lo contrario del amor, que es el deseo, el contrario del perdón, que es la culpa, el contrario de la paz, que son los pactos, lo contrario del servicio es el lucro, y hoy les voy a hablar qué es lo contrario de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la comprensión y la compasión. Comprender, eso es ponerse uno en los zapatos del otro, comprender al otro, comprender. Eso es empatía. Y compasión es padecer con el otro, lo que llamamos misericordia, miserere, que es desde el corazón de adentro sentir esa pasión, esa compasión por la miseria del otro. Eso se llama empatía. Empatía es ponernos en sintonía con los demás. En este momento, por ejemplo, como está sucediendo en Oriente, las cosas, las guerras que están padeciendo allí, lo más importante allí debería ser defender la vida y no criterios políticos, económicos, religiosos y científicos. Lo mismo en Venezuela. Yo hablo de Venezuela porque nací en la frontera de Venezuela, nací cerca de Cúcuta, en un pueblito que se llama San Cayetano.
y pues tengo familia en Venezuela y tengo familia en Colombia y sé toda la situación que pasa allí. Y todo el conflicto es económico, político, social, es un fenómeno de conflicto de intereses, pero allí se está malogrando la vida. Entonces, ¿cuál es el peligro allí? Que en vez de haber empatía, si hubiese empatía, ya el problema se hubiese solucionado. Porque la empatía es pensar en el otro. Pero como no es empatía, sino caridad, la caridad, lo contrario de la empatía es la caridad, por eso el conflicto sigue. Y toda esa acumulación de alimentos, el régimen dictatorial que está el chavismo, y ahorita en este momento con Maduro, ellos dicen no entrar la comida porque no nos interesa que perdamos la imagen que ellos tienen. Y los otros quieren entrar la comida para decir nosotros somos los salvadores. Sin embargo, ahí está la gente necesitada de comida y ¿por qué no la pasan? Denle a la gente ya la comida. No, que porque políticamente no es correcto. Ese es el conflicto de lo que es la caridad y lo que debería ser la empatía. La empatía, pues ya les dije, ahora les voy a hablar de la caridad. Está en este libro sobre la caridad, en la página 33, en la página 33, sobre la caridad. No es tan fácil entender este tema. Yo siempre digo que el tema de la vida no es fácil entenderla. No es fácil. Cuando uno habla de la vida y cuando yo les digo que la vida está fundamentada en las relaciones, la salud y la autosuficiencia, la gente se pierde. Pero mire, si yo les digo, mire, la caridad no es tan sana, ustedes inmediatamente dicen, ¿cómo que no? Darle limosna a la gente es lo mejor que hay. Cuando yo voy a Acuña, y hoy precisamente tengo que pasar para allá, para la ciudad de Acuña, hay una hilera. Cuando hacemos la línea para pasar de para allá de para acá, hay una cantidad de gente pobre. Se le ve que han pasado hambre y que en el vestido, pues están humildemente vestidos, con niños de brazos y niños pequeñitos, ofreciéndole a uno dulces, caramelos, artesanías, cositas, y hay hombres también y mujeres, de todo, ofreciendo. Entonces uno llega y por caridad, por darle una limosna, entonces le entrega una moneda y uno sigue, pero no se interesa ni le importa cómo vive esa persona, dónde vive, por qué está en esa situación. Uno simplemente hace la caridad, la obra de caridad. Eso lo hizo la iglesia muchísimo tiempo en la Edad Media. La iglesia vivía muy rica y alrededor de los castillos, de los conventos, de las abadías, se reunía toda la gente, una cantidad de gente miserable, viviendo una miseria terrible. Y lo que les daban era limosna, pero no cambiaba el sistema de evitar que haya esa desigualdad, porque todos los seres vivos somos iguales, las plantas, los animales y nosotros. Pero como políticamente eso les conviene económicamente al sistema de la civilización, le conviene a la religión, a la ciencia, a la economía y a la política, entonces por eso sigue ejercitándose la caridad y nos meten a nosotros aquí en la cabeza, en el imaginario mental, de que la caridad es importante. Y yo les digo, no, lo importante es la empatía. Ya les hablé de la empatía. Ahora les digo, ¿por qué la caridad no es tan efectiva? Caridad, ¿qué es caridad? Caridad es altruismo y filantropía. Esas ideas más o menos las tenemos por los ricos. Los grandes ricos, los multimillonarios, son muy filantrópicos, tiran limosna, dejan caer de la mesa las migajas para que coman los que están abajo, pero esos de abajo nunca pueden salir adelante. Y entonces, altruismo y filantropía, esas dos palabras, creemos que son muy positivas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que nos conformamos, pues qué bueno que ese rico nos dé alguna cosita, y así vivimos de limosna. En las iglesias vivimos de limosna, que nos den ahí un poquito para poder sostener la obra de Cristo, cuando todo es de Dios. Pero bueno, dice, siempre parto, es una hojita, nomás que les voy a leer, sobre la caridad. Hoy el tema es la caridad. Me perdonan que hice una introducción antes, pero siempre es como para no olvidarme yo mismo de lo que estoy hablando. Dice Benjamin Franklin,
Yo creo que el mejor medio de hacer el bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. ¿Sí ve? Y eso lo dijo Benjamin Franklin, uno de los grandes pensadores y políticos de este país. Voy a volver a repetir, porque vale la pena. Dice, yo creo que el mejor medio de hacer el bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Y eso se llama empatía. Pero estamos hablando de la caridad. Caridad es un término propagado por la doctrina religiosa romana como caritas. Viene de carus, que significa deber de ayudar a quien pasa necesidad. La caridad se forma mediante un juicio mental, racional, legal o social, en beneficio de reconfortar al necesitado. No es que el necesitado deje de tener necesidad, sino que calme por un tiempito la necesidad, para que después tenga otra necesidad y yo pueda darle más, pueda volverle a dar. No necesariamente quien auxilia lo hace por amor o por acción del corazón. La caridad puede ser asignada por decreto. En los Estados Unidos se usan los cupones de alimentos, que es el programa del gobierno para la asistencia suplementaria de nutrición y la contribución temporal para familias necesitadas. También se han creado los proyectos de elección de vivienda, beneficios por desempleo, recursos para cubrir gastos médicos y sostener a quienes carecen de hogar. Son personas, familias o grupos sociales que sobreviven de la caridad pública. ¿Por qué? Si todos tenemos derecho a producir y a consumir, somos autosuficientes, pero el sistema ayuda, colabora para que unos sean autosuficientes y otros no. Entonces hacen la diferencia. A la caridad gubernamental se unen el altruismo y la filantropía de las empresas privadas. El altruismo es la conducta contraria al egoísmo. Los altruistas son personas famosas que participan en campañas públicas y fundaciones privadas dedicadas a regalar objetos y cosas, compartir bienes, dinero, tiempo, consuelo y atención. Promocionan acciones en defensa y protección de la niñez, la juventud, las madres violentadas y los pobres en general. A su vez, la filantropía identifica a aquellos individuos que expresan solidaridad y amistad con la humanidad. En la actualidad, casi todos los dueños de las multimillonarias empresas son reconocidas y se les premia con galardones oficiados por los dirigentes de los estados en gratitud a sus gestos filantrópicos a favor de enfermos, educación, deportes y entretenimiento, que muchas veces a través de sus productos contribuyen a propagar y cuyas formas aumentan cada vez más. O sea, propagamos mucho lo que es la filantropía. La caridad es un gesto, un sesgo de la ética y de la moral. De ahí que la promoción fundamental, la divulguen todas las tendencias religiosas del mundo. El Papa Francisco dijo que un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Un poco de misericordia, un poco de limosnita. ¿Ve? No están ayudando a que haya igualdad. Ahí es que siempre haya necesidad para poder dar, para poder yo satisfacer. O sea, no dejarle al otro que se desarrolle para yo tener ese altruismo y esa filantropía de ayudar. Cáritas Internacional es una organización caritativa y humanitaria de cobertura mundial que impulsa a la Iglesia Católica Romana, financiada por las empresas privadas a las cuales se les exonera de gravámenes con el propósito de estimular, motivar y animar a los dueños de la productividad mundial a que continúen aportando a muchas más organizaciones nacionales de asistencia, desarrollo y servicio social. Se les rebaja impuestos para que ellos hagan la caridad. Mire la cosa tan tremenda. De esta manera, la caridad es un ejercicio común, normal y perverso para que muchas personas
coman de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso lo dice Mateo 15:27. En forma de limosnas y no de una organización humana de igualdad y oportunidades para todos. Voy a leer otra esta frase porque hice el paréntesis. Dice así: de esta manera la caridad es un ejercicio común, normal y perverso para que muchas personas coman de las migajas que caen de la mesa de sus amos en forma de limosnas y no de una organización humana de igualdad y oportunidades para todos. Cuando yo públicamente, así que en tertulias, comparto esta idea de la diferencia que hay entre la caridad y la empatía, la gente dice: eso es imposible, eso no se puede. ¿Quién va a poder cambiar la empatía, volvernos empáticos? O sea, de crear un mundo de igualdad para todos y que todos tengan la oportunidad de vivir de acuerdo a sus capacidades, a su autosuficiencia, con buena salud y buenas relaciones. Dice: eso es imposible, eso no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en la civilización, porque nos cuesta pensar que hubo una época en que se vivía de manera empática la vida, cuando se estaba en el Edén, y con Jesucristo ya volvimos al Edén. Eso fue lo que hizo Jesucristo, porque con Adán dice, con el primer Adán, Adán fue un alma viviente, y ahora el segundo Adán o el último Adán es un espíritu vivificante. Alma viviente, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Ese es Jesucristo. O sea que ya podemos tener nosotros la oportunidad de cambiar, de empezar a dar limosna o esperar que siempre haya un cinturón, un cordón o un grupo de personas necesitadas, en vez de decir: es que no hay necesidad de que hayan personas necesitadas, es que todos podemos tener las mismas oportunidades. Esa es la diferencia, pero la gente me dice a mí que no se puede. Bueno, yo de todas maneras lo escribí en este libro y ojalá ustedes digan que sí, podemos cambiar, pero decimos ¿cómo? ¿No? Pues empecemos por nosotros mismos. 4 frases que nos ayudan a entender lo que significa la caridad, sobre la caridad. Concepción Arenal dice: la caridad es un deber, la elección de la forma un derecho. Agustín de Hipona decía: en las cosas necesarias la unidad, en las dudosas la libertad y en todas la caridad, que siempre se ha impulsado a través de la Iglesia Católica. George Christopher Lichtenberg dice: ciertos hombres de mal corazón creen reconciliarse con el cielo cuando dan una limosna. Ciertos seres humanos de mal corazón creen reconciliarse con el cielo cuando dan una limosna. Y un proverbio anónimo dice: la caridad ve la necesidad, no la causa. La caridad ve la necesidad, no la causa. Pero eso, mire, créanlo, este mismo sistema que pasa con lo de la caridad se ve en la política. Se ve la necesidad y no la causa. En la salud, en cuestiones de salud, lo mismo. El médico ve el diagnóstico, hace el diagnóstico de la enfermedad, no la causa. Ve la necesidad. Este está enfermo, hay que darle una pastilla, pero no la causa la enfermedad. En la religión es lo mismo. Este es malo, este es bueno, pero no ven la causa. En la ciencia, en todo el sistema de la civilización, hacen eso mismo que dice esta frase. La caridad no ve la necesidad, pero no ve la causa. Muy bien. Hoy me alargué un poquito más, yo creo. Conciencia espiritual sobre la vida. Este libro, Conciencia espiritual sobre la vida, habla de este tema. Muy bien. Hoy terminé los 5 pasos que es sobre lo contrario a las relaciones, que son las alianzas. Hoy terminé lo contrario de las 5 pasos para tener unas buenas relaciones, que es lo contrario de esos 5 pasos. Hoy ya los terminé. Luego, mañana, empiezo a hablarles lo contrario para tener una buena salud. Y de eso lo voy a hablar mañana. ¿Qué es lo contrario de tener una buena salud? Es un tema bien llamativo y ojalá que tomemos conciencia de esto. Muy bien, pues por hoy voy a darle las gracias a las personas que han estado en esta mañana. Creo que les interesa este tema. A mí me apasiona y yo voy a meterme por ahí
hasta que no me venga tal vez a la cabeza otra idea o cambies. Es de sabios cambiar de opinión. Sin embargo, en este momento creo que he llegado a la síntesis. Cuando yo estaba en la universidad estudiando comunicación social y periodismo, vino un profesor, fue allá a Colombia, un profesor que se llama Rolando Vilasuso, para enseñarnos semiótica. Y no, conversábamos, pues yo ya era una persona adulta, ya era profesional como sacerdote, ya era sacerdote, entonces él hablaba conmigo ya más diferente a los otros compañeros. Y una vez me dijo lo siguiente, me dijo, mire, lo más importante de esta vida, hablando de los otros profesores que nos dictaban clases, decía, lo más importante de esta vida es cuando uno ya empieza a sintetizar el conocimiento, cuando uno ya empieza a sacar conclusiones, porque uno al principio, cuando se es joven o cuando está empezando, neófito en las cosas, uno tiene muchísimas cosas para conocer y sabe de mucho, pero cuando uno ya empieza a sacar una síntesis de eso, de lo que uno sabe, ya se encausa por un camino, y yo creo que los grandes pensadores hacen eso. Por eso yo siento que yo ya me estoy encauzando. Llevo 35 años hablando en este ambiente espiritual, religioso, católico, protestante, todo esto de lo que es el cristianismo. Pero yo me pregunto, ¿para qué sirve el cristianismo? Y ahí es donde me nació la idea, bueno, pues, ¿qué es lo original en esta vida, que en este mundo, la vida? Bueno, pues vamos a proteger la vida, amar la vida y a permitir que la vida se desarrolle. ¿Cómo se hace? Y descubrí que se hace a través de las relaciones, de la salud y de la autosuficiencia. Y por eso les hablo de este tema. Muy bien. Y por eso quise sintetizar esa idea en este libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida, y de eso les estoy hablando. Saludo especial para Ana Cristina Pérez, para Jerry González, Paulo Rafael Caraballo, César Mauricio Durán, mi morenita, así se expresa ella, así se llama, aquí aparece así, no sé cuál es el nombre de ella, Luis Guerra, Rod Elbor, Richard Rick Hernández, quien es juicioso mirando esto, Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, también que se une con frecuencia, Button, Juan Gómez, casi todos son asiduos, Néstor Ramírez, mi amigo de Nueva York, Sandra Valadez dice hola, bendiciones, y Arbor Manrop, Arthur Manrop, mi amigo Arturo. Muy bien, todos nos conocemos prácticamente. Muy bien, pues hoy te deseo muchas bendiciones, que tengas un feliz día y que vayamos haciendo un grupito. La esencia es la vida. Vayamos haciendo un grupito de personas que nos interesa esto. La esencia es la vida. Que tenemos es que cuidar la vida, amar la vida y sobre todo permitirle a la vida que ella se desarrolle solita. Uy, es hermoso cuando uno encuentra algo natural que no haya tocado el hombre y ve lo hermoso, lo maravilloso, lo paradisíaco que hay de vida en ese lugar. Muchísima vida, de todas las formas. Y eso es maravilloso, ver que nosotros no tenemos que hacer nada para vivir, solamente permitirle a la vida que suceda, que se dé, en todos los sentidos, en toda la gama de posibilidades que hay. Muy bien, pero no quiero empezar a hablar más. No quiero empezar, ya voy a terminar. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, felicidades.